Y quiero empezar diciendo esto acerca de la Escritura. La Escritura, esa Biblia que usted tiene, es una Biblia inclusiva. Ahora que se habla tanto de inclusión, es una Biblia inclusiva. La palabra del Señor no es excluyente, es incluyente más bien. La palabra del Señor es una apertura, es una puerta para todas las personas, sin ningún tipo de distingo. No distingue ni la raza, no distingue el género, no distingue incluso inclinaciones sexuales, no distingue el tipo de pecado que la persona pueda estar viviendo en su vida, no distingue el tipo de pasado, no distingue la familia de la que viene. La palabra del Señor no hace ninguna exclusión ni pone ninguna condición absoluta para que cualquier persona del mundo se pueda acercar a Él. La Escritura no hace ni pone restricciones para que nadie se pueda acercar a Dios. Las restricciones las terminamos poniendo la iglesia y la gente, los estereotipos, los conceptos, la cultura y todo lo que usted quiera. Pero la Escritura no es excluyente, es inclusiva, es abierta para todos aquellos que quieran venir a Él. No hace acepción de personas, no rechaza a nadie, sino que es una puerta abierta para todo el que la quiera. Y lo podemos ver sencillo en la Escritura. Juan 3:16 y Juan 3:17, los dos versículos. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ese porque de tal, lo que está diciendo es del tamaño enorme que Dios ha amado, ¿verdad? De tal manera, fue un aguacero, de tal manera, eso lo que queremos hacer es engrandecer el tamaño de las cosas. Entonces cuando dice la Escritura, porque de tal manera, o sea, está tratando de decir que Dios amó al mundo de una manera inexplicable, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel, ¿para quién? Para que todo aquel, ¿hay alguna condición ahí? No, no hay ninguna condición. Lo que está diciendo es para que todo aquel que en Él crea, entonces no se pierda, mas tenga vida eterna. Y mire qué explicación da el verso 17 cuando dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino ¿para qué? Para que el mundo sea salvo por Él. ¿Hay algo que excluya a alguien en estos dos versículos? ¿Hay algo que le ponga límites, condiciones, reservas a alguien para acercarse al Señor en estos dos versículos? Desde luego que no lo hay. ¿Y por qué pasa esto? Porque todos pueden elegir al Señor y su palabra. Todas las personas en este mundo pueden elegir al Señor y su palabra, porque la palabra del Señor no es excluyente. La palabra del Señor es inclusiva. Inclusiva. Pero hay algo que la palabra del Señor sí tiene, y aquí es donde comenzamos a tener conflictos, que la palabra del Señor sí es vinculante. ¿Qué significa que yo diga que la palabra del Señor sí es vinculante? Voy a ponerlo en palabras más entendidas, que la palabra del Señor sí se mete en su vida, una vez que usted la elige. Una vez que usted elige al Señor y elige la palabra del Señor, la palabra sí se involucra en su vida. Y sí comienza a determinar el camino que usted debe seguir. La palabra del Señor para que usted se acerque a ella, es Dios mismo para que usted se acerque a Él, no excluye a nadie. Y de ahí que las personas enseñan que Jesús se sentó a cenar con ladrones, con prostitutas, y lo criticaban y lo cuestionaban con eso. ¿Por qué Jesús no lo rechazaba? Porque Él es para todo el que le quiera recibir. Porque Él está dispuesto a ser parte de la vida de todo el que decida creer en Él. No hace una excepción, no hace una restricción. Usted puede estar seguro que cualquier persona en este mundo tiene el derecho, la posibilidad del cielo de poderse acercar a Dios y de poderse acercar a su palabra. Todas las personas lo puedan hacer. Todo aquel que decida tomar una vida en el Señor lo puede hacer. Lo que no puede hacer, y aquí es donde inicia el problema para muchos, es que una vez que usted elige libre, voluntariamente al Señor, vivir en Él, entrar por esa puerta, lo que usted ya no puede hacer a partir de ese momento es decidir vivir su vida a su manera. Por eso la palabra del Señor no es excluyente, es inclusiva, pero sí es vinculante. ¿Me entendió? Es inclusiva porque acepta a todos, no es excluyente porque no rechaza a nadie, es vinculante porque una vez que usted la toma en su vida, sí se mete con sus decisiones para que usted no viva a su manera. ¿Con quién se mete la palabra del Señor? Con aquel que decide vivirla. No es una obligación para nadie aceptar al Señor, no es una obligación para nadie tener que tomar la palabra del Señor, pero sí es una obligación
para aquel que decide seguir al Señor y tomar su palabra, vivir de acuerdo a ella. Es diferente entender esto. La palabra del Señor es para todos los que la quieran recibir. Pero una vez que la recibimos, no podemos vivir a nuestra manera o a nuestro propio gusto, sino que debemos permitir que la palabra del Señor se vuelva una regla en nuestra vida y debemos de estar dispuestos a seguir lo que ella nos dice. Si usted sigue leyendo acá en el verso 18, y además vamos a tomar y a retomar desde el verso 16 para seguirlo hasta el verso 21 y tener comprensión de la idea completa. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, para decirle a la gente: usted pecador no puede, usted fariseo no se acerque. No está para eso, sino para que el mundo más bien sea salvo por él. Pero ¿qué dice en el verso 18? Ahora sí, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Qué es la palabra del Señor y qué es creer en el Señor mismo? Es tener la oportunidad de decidir entre la salvación y la condenación. Tenemos la oportunidad de decidir. Dios no nos obliga a ser salvos, pero tampoco Dios nos obliga a condenarnos. La decisión de la salvación o la condenación está en lo que yo quiero y en lo que yo estoy dispuesto a hacer. Usted puede vivir su vida a su gusto y decidir la condenación, o puede vivir la vida bajo la voluntad de Dios, eligiendo la salvación. Usted decide. Ninguno está obligado a ser salvo, ni ninguno está obligado a ser condenado. De esta manera queda claro que Dios no condena a nadie. Dios no condena a nadie, ni tampoco Dios tiene preferencias por alguien a quien quiere salvar. Al final de cuentas, es la decisión y la determinación que la persona toma. Por eso el verso 18 retomamos, dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Miren, la salvación es ser parte del reino de Dios. ¿A quién pertenece el reino de Dios? A Dios. Punto. El que quiere entrar al reino de Dios, si el reino de Dios le pertenece a Dios, ¿cómo tiene que vivir? ¿Y qué tiene que hacer? Lo que Dios diga. ¿Por qué los ticos para ir a Estados Unidos tienen que sacar una visa? ¿Es Costa Rica el que le dice que tienen que sacar una visa? No. Es Estados Unidos. Ahora, ¿el ir a Estados Unidos es una obligación o es una decisión? Es una decisión. Y si usted quiere ir a Estados Unidos por decisión propia, ¿tiene que sacar la visa o no? Sí. Sí tiene que sacarla. ¿Por qué? Porque aquel reino al que queremos ir, entrar y disfrutar de él, tiene sus reglas y no las puedo vivir a mi manera. Exacto. Y yo decido, ¿me quedo en Costa Rica tranquilo o hago todo lo que tengo que hacer para poder entrar a esa nación? Así es. Dios es el Señor del reino de los cielos. Todos los que queramos entrar en él, no lo podemos hacer a nuestra manera. Pero, dígame algo, ¿todos pueden solicitar una visa? Generalmente sí. Todos las pueden solicitar, pero ¿a todos se les acepta? No. ¿Por qué no se les acepta a todos? Porque hay cosas en su vida que no son aptas para que pueda entrar a aquel lugar, para que pueda entrar a otra nación. Y se le niega la entrada, pero sí puede solicitar la visa. Así más o menos, para ilustrar un poco qué es lo que estamos leyendo aquí. Entonces dice el verso 19, y esta es la condenación. ¿Cuál es la condenación? Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Ok, si usted ve este versículo, y los voy explicando así, no era el plan, pero los voy explicando de esta manera. ¿Dónde está la condenación? ¿En Dios? ¿En el diablo? ¿O en mis decisiones? En lo que escojo. En lo que yo elijo, en mis decisiones. Porque ¿cuál es la condenación? Ok, que la luz vino al mundo. La oportunidad, una elección más vino al mundo. Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque eran sus obras las que eran malas. Entonces no quieren venir a la luz, no porque no entiendan que la luz es la salvación, sino porque no quieren dejar sus malas obras, sus malas conductas, porque no son aceptadas en el reino de los cielos. Y no es por causa de un capricho de Dios, sino es por el mismo principio de la santidad de Dios. Ahora, el verso 20. Porque todo aquel que hace lo malo, ¿qué está manifestando?
que aborrece la luz y no viene a la luz. ¿Para qué? Para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad, ¿y qué es la verdad? La palabra. Jesús dijo, tu palabra es verdad. Mas el que practica la verdad viene a la luz. ¿Para qué? Para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Son hechas en la verdad y son hechas en la voluntad de Dios. Entonces no tiene ningún temor de acercarse al Señor y de vivir para Él. De manera que en este pasaje sencillo que hemos visto hasta este momento, queda claro entonces que Dios no excluye a nadie, que es abierto para todo aquel que quiera acercarse a Él. Porque eso fue lo que manifestó Juan. De tal manera amó Dios al mundo, y que envió a su Hijo unigénito para que todo el que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice que no lo envió Dios para condenar el mundo. O sea, Jesús no vino para condenar al mundo, sino para ser una puerta de salvación y de esperanza, pero para todo el que quiere. ¿Y quién es el que no quiere? El que no quiere dejar sus conductas de vida, el que no quiere dejar su forma de vivir, el que no quiere cambiar. Ahora, ¿Dios lo obliga a cambiar? No lo obliga a cambiar. Él puede seguir haciendo su vida como quiere, puede seguir viviendo como quiere, nada más que no puede entrar. Nada más no puede entrar. Nada más no se va a salvar, pero la persona no está obligada a cambiar su vida. Más sin embargo, si nosotros decidimos entrar en este reino, sí necesitamos vivir de acuerdo a la voluntad del Rey. Así es. Y otro ejemplo sencillo, de la manera que una universidad, por ejemplo, o un trabajo, prueba a la gente para ver si es apta para entrar, para formar parte del equipo, para formar parte de los estudiantes, a ver si son idóneos para entrar. Así también todos aquellos que queremos entrar en el reino de los cielos, Dios nos pone a prueba. Porque voy a decirles así, Dios no admite a cualquiera. Ahora esto es diferente. Dios no admite a cualquiera. Miren la carta a Santiago. Ya dejamos un fundamento en Jesús. Ahora sí podemos ver alguna carta. La carta a Santiago, por ejemplo. Santiago 1, verso 12. Mire lo que dice. Bienaventurado, o sea, dichoso, feliz, contento, qué bueno. ¿Qué cosa? El varón que soporta la tentación. ¿Por qué? Porque cuando haya resistido la prueba, ojo, vamos a ver. ¿Cómo es la cosa? ¿La tentación o la prueba? Pongan atención al verso. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? ¿Qué es la tentación? La tentación es una prueba para el hombre. ¿Y qué es lo que está diciendo el verso? Bienaventurado el que soporta la prueba, el que la pasa, el que sale victorioso, el que saca un buen resultado. ¿Por qué? Porque este es el que recibe, ¿qué cosa? La corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Este versículo encierra cosas muy claves. Uno, la prueba o la tentación es lo mismo. Entonces, la tentación es prueba al corazón del hombre. Y si nosotros salimos victoriosos de esa tentación, ¿qué va a pasar? Vamos a ser aprobados y recibiremos entonces la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces, ¿qué es lo que nos va a ayudar a resistir la tentación? El amor a Dios, cuando Él sea la prioridad de mi vida y yo aprenda a amarlo por sobre todas las cosas. Cuando yo lo ame a Él por sobre todas las cosas, todo lo demás deja de ser tan importante como Él. Entonces yo no voy a traicionarlo a Él por nada que sea menos que Él. ¿Sí me expliqué? Cuando la prioridad es Él. Correcto. Ahí es cuando nuestras vidas van a estar listas para soportar la prueba y la tentación. Por eso no es tan fácil ofrecerle la vida eterna a la gente. No es tan fácil como decirle, venga aquí, oro por usted, le pongo las manos y ahora sí, su nombre está escrito en el libro de la vida. Porque para que eso ocurra, debe de pasar, como dice Santiago, y ya lo vamos a mirar también en otro pasaje, que debe de resistir, debe de ser aprobado. Y si es aprobado es porque es probado. Y si no somos aprobados en la prueba, no vamos a recibir la corona de la vida. Y si no aprobamos la prueba, porque si usted presta atención aquí, ¿cuál es la intención de la prueba? No solamente ver si la vencemos, sino demostrar en nuestro propio corazón si nosotros realmente amamos a Dios por sobre todas las cosas. Porque ¿cuál es la fuerza y la capacidad que vamos a tener para vencer la prueba y resistir la tentación?
Dios. El amor a Dios. Entonces, por eso Dios es una decisión. Por eso el amor no es un sentimiento. Porque hoy la gente cree que el amor es un sentimiento. Busca a Dios porque tiene un sentimiento. Porque su emoción y sintió el culto glorioso y sintió que se quebrantó y que amó a Dios. Pero cuando sale de allá y de ese lugar y la emoción desaparece, ya no puede enfrentar las pruebas. Ya no puede enfrentar las dificultades. ¿Por qué? Porque su emoción ya no está. Pero cuando yo tomo una decisión, no importa la emoción, voy a permanecer en el camino. Cuando yo decido, por ejemplo, hacer un proyecto X y sé que tengo que privarme, ahorrar, que no puedo gastar en algo, que no puedo comprometerme a otra cosa más que lo que tengo en mente, yo voy a rechazar cualquier otra oferta, cualquier otra propuesta, aunque yo esté pasando un momento ahí estrecho, porque yo tengo una visión clara de dónde yo quiero llegar. Y aunque en el momento yo me emocioné, sí, porque voy a hacerlo, pero cuando está pasando el momento difícil, aún así yo me mantengo, porque yo tengo una meta clara de dónde quiero llegar. Yo no fue que me emocioné, yo fue que determiné, tomé una decisión clara en mi vida. Como el matrimonio no es por amor, el matrimonio es una decisión. Hablando de amor sentimental. Por eso el matrimonio es un compromiso, un pacto de relación. En la salud y en la enfermedad, porque en la salud estamos bien, pero en la enfermedad qué pereza. Cuando hay plata y cuando no hay, porque cuando hay plata me lleva a comer, pero cuando no hay plata me pone a cocinar. Y en fogón. Entonces, se complica más, ya no hay una emoción. Pero la determinación hace que el matrimonio se sostenga y se mantenga, como la Escritura establece que sea hasta que la muerte los separe. Igual nuestra relación con Dios. Cuando hemos tenido una decisión por Él, una determinación en Dios, ¿qué va a ocurrir? Que vamos a estar con Él hasta que la muerte nos una. Más bien, porque nos acercamos más. Pero vamos a estar firmes. Por eso el apóstol Pablo decía, yo sé vivir en abundancia, en escasez, en todo momento. Y se mantenía firme. ¿Por qué? Porque su convicción, su firmeza y su decisión fue en el Señor. Claro, cuando Pablo tuvo la visión, cuando vio la luz resplandeciente, oyó la voz de Jesús hablándole, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Quedó ciego. A los 3 días viene aquel hombre, ora por él, recobra la vista. Oh, wow, eso le mueve a uno todo por dentro. ¿Cómo no voy a creer? Pero pasado el tiempo, allá en la cárcel, por estar predicando a Cristo, allá apedreado y muerto, tirado afuera de la ciudad y volver a revivir, sacudirse y entrar de nuevo. Eso ya no fue una emoción por la visión que tuvo y por la voz que escuchó y por la ceguera que tuvo y el milagro que recibió. Ya no fue una emoción, eso fue una determinación en Pablo, de mantenerse firme hasta el final. Esa fue la determinación de él, firme hasta el final. Apocalipsis capítulo 2, por ejemplo, verso 10. Le dice el Señor a la iglesia de Esmirna: no temas en nada. ¿Qué dice? La gloria que te voy a dar, el resplandor de mi presencia, las bendiciones, la abundancia que te voy a traer. ¿Qué le está diciendo el Señor a la iglesia? No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el Espíritu Santo será derramado sobre toda la iglesia. No. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis, ¿qué cosa? Probados. Y tendréis, ¿qué? Tribulación. Wow. Por 10 días. ¿Y qué le dice el Señor? Sé fiel hasta que te saque de la cárcel. Hasta que haga que se rompan las cadenas, hasta que se abran las celdas de la prisión. Sé fiel hasta cuándo? Hasta la muerte. Y entonces yo te daré la corona de la vida. Wow. ¿Qué está diciendo el Señor aquí entonces? ¿Qué le está hablando a la iglesia de Esmirna? ¿Qué le está advirtiendo? ¿Qué le está pidiendo? No le está profetizando, ni le está ofreciendo un derramar del Espíritu, ni bienestar, ni sin problemas, ni riquezas, ni abundancia. Dios mismo. Porque así dice en el verso 8, Jesús le dijo a Juan, o el ángel le dijo a Juan, escribe al ángel de la iglesia de Esmirna. O sea, el mensaje viene directo de Jesús para el pastor de la iglesia. Y le está diciendo al pastor de la iglesia, dile a la iglesia que no teman en nada, porque van a padecer.
sea, entonces imagínense en nuestros tiempos un pastor al frente. Hermanos, el Señor me dio palabra para todos ustedes. Tengo hoy palabra de profecía. ¿Cuántos quieren recibir? Dice el Señor, van a padecer. Y dice el Señor que el diablo va a venir por ustedes y los va a meter a la cárcel. No el Espíritu los va a llenar, el diablo se los va a llevar para que sean probados. Pero no teman. Ocupamos que eso pase. ¿Para qué? Para que puedan entonces obtener la corona de la vida. Y no es todo, sino que van a tener tribulación. Pero ¿cómo? Yo ofrendé, yo diezmé. Van a tener tribulación. ¿Y qué dice? El consejo final es, amados míos, por favor, sean fieles hasta la muerte. ¿Cómo hasta la muerte? Sí, porque hasta la muerte. Pero no nos va a librar el Señor. Los va a librar. ¿Pero cómo nos va a librar? Sí, porque les va a dar la corona de la vida. ¿Sabe cuándo esto toma sentido? Toma sentido cuando Dios es mi prioridad y cuando yo amo al Señor por sobre todas las cosas y cuando mi mirada no está en las cosas de la tierra, sino que está en las cosas del cielo. Cuando mi mirada está en las cosas de la tierra, yo me pongo triste, me preocupo y me angustio. Pero cuando yo amo al Señor por sobre todas las cosas y mi mirada está puesta en las cosas del cielo, puedo estar en estrecho como Pablo estuvo. Que Pablo no sabía si era mejor vivir para seguir predicando a Cristo o morirse para encontrarse con el Señor. Ese es el estrecho profundo al que nosotros debemos llegar. Pero mientras se nos siga enseñando el valor de las cosas de este mundo, nosotros no vamos a encontrar el valor en las cosas del cielo, de donde el Señor nos ha preparado o nos está llamando para encontrarnos con Él. Al reino de los cielos, amados hermanos y hermanas, no entrará gente buena. No entrará gente buena, sino gente fiel. Es diferente. No va a entrar gente buena, sino gente fiel. Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. ¿Qué dije ahorita? Que al reino de los cielos no entrará gente buena, sino gente fiel, que es diferente. Ahora, dice Mateo 7, 21. No todo el que me dice, Señor, Señor. Lo están confesando, ¿no? Y si le están hablando es porque creen también. Lo están confesando. Pero dice Jesús, porque son palabras directamente de Jesús, que podemos encontrar también en el Evangelio de Lucas. Porque dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Para cuál debe ser nuestra meta? Entrar al reino de los cielos. La salvación. Eso es lo que nos debe importar y lo que le debemos de dar importancia, y es a lo que la Escritura le da importancia. La Escritura existe desde Génesis hasta Apocalipsis para guiarnos a la salvación, no para otra cosa. Y cuando la desviamos por otro camino, estamos usándola en nuestro propio bienestar y conveniencia y criterio. Por eso Jesús dice aquí, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Pero es maldad profetizar, es maldad echar fuera demonios, es maldad hacer milagros. ¿Es malo? No es malo. Eran buenas obras, echar demonios, sanar enfermos, por ejemplo. Son buenas obras. Pero Jesús está diciendo algo aquí muy grave. Apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque la maldad no consiste en lo bueno o en lo malo según nuestro criterio humano. No consiste en que yo valore esta obra como buena o yo valore aquella obra como mala, sino que nuestra maldad está en rechazar al Señor y no servirle viviendo en su voluntad. Porque si entramos al reino de los cielos, lo que Dios espera de nosotros es que vivamos en su voluntad. Es todo lo que Él quiere. Por eso les digo, al reino de los cielos no entra gente buena, sino que entra gente fiel. Fiel a Dios, fiel a su palabra, fiel a la Escritura. ¿Fiel hasta dónde? Hasta la muerte. Decía un meme por ahí que hay cristianos que dicen que están dispuestos a ir por la cárcel en el nombre de Jesús,
pero no están dispuestos a ir el domingo a la iglesia. No están dispuestos a sacar un tiempo y sacrificar sus propias obras y quehaceres por buscar al Señor o tener un tiempo de palabra como estos, donde seamos edificados y encontrados con Él. Pero estamos dispuestos a morir por Jesús. Si no estamos dispuestos a las cosas simples, no vamos a estar dispuestos a las cosas difíciles. Si no pasamos pruebas como estas, de que tenemos que sacar el tiempo, que tenemos que servirle, de que ya no hay tiempo, de que el día y la hora de la que Jesús habló que iba a ser el fin de las cosas y que teníamos que apresurarnos para ese momento, ya estamos ahí. Y si no nos damos cuenta y seguimos perdiendo el tiempo y seguimos caminando en nuestras propias vanidades y seguimos pensando en nuestros propios conceptos humanos, estamos fallando al Señor y no estamos viviendo en fidelidad, porque estamos poniendo nuestras prioridades, nuestros pensamientos antes que los suyos. Seguimos viviendo en nuestro reino y no en su reino. Cuando es mi voluntad primero, es mi reino. Cuando es la voluntad de Dios primero, sí estoy en su reino. Cuando es mi comodidad primero, es mi reino. Cuando es agradarlo a Él primero, aunque me cueste mi comodidad, ese es ya su reino. Esa es una forma de nosotros poder distinguir en cuál reino estamos. Esa es una forma de distinguir. ¿Es Él primero? Y le hago la pregunta, ¿es Él primero para nosotros? ¿Es su palabra primero para nosotros? ¿Estamos determinados realmente a vivir primero para Él, en Él y en su voluntad? ¿Y estamos realmente determinados, sin pensar en ninguna emoción, a negarnos a nosotros mismos? Porque la primera condición, una vez que alguien se acerca a seguir a Jesús, la primera condición que Jesús puso para que alguien lo siguiera fue que si alguno quería ir en pos de Él, tenía que negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día, y ahí sí podía seguirlo, antes no. Entonces no hay seguidores de Cristo que no hayan muerto a sí mismo y no se nieguen a su voluntad. No hay seguidores de Cristo que realmente lo sean si siguen viviendo en su propia voluntad y en su propio deseo. No hay seguidores de Cristo así, si seguimos viviendo en nuestra voluntad. Por eso, negarnos a nosotros mismos nos va a llevar a descubrir en la palabra cuál es la voluntad de Dios y definitivamente a vivir en ella, saliendo de las tinieblas, como hablábamos en Juan capítulo 3, y pasando a la luz. ¿Para qué? Para que se vea que nuestras obras son aprobadas, que nuestras obras y acciones son buenas porque las estamos haciendo en la voluntad de Dios y estamos siguiendo su propósito para nuestra vida. Por eso, amados, el reino de los cielos es una elección, no una imposición. A nadie se le puede forzar ni obligar a aceptar a Cristo. A nadie se le puede obligar. No podemos obligar ni a nuestros hijos a elegir al Señor. No podemos hacerlo. Pero sí tenemos la responsabilidad de enseñarles el camino, para que cuando ellas se encuentren con los dos caminos a elegir, puedan decidir. Y por eso es que si nosotros instruimos al hijo en el camino, aunque fuere viejo, no se apartará. No es que no se va, sino que va a saber y va a querer regresar si es que se va. Porque va a poder elegir, va a saber cuál es el camino correcto. Y lo va a poder elegir. Y va a decir, si cogió un camino equivocado, va a decir, este no es el camino que yo quiero. No hay paz aquí. Y decidir en su vida propiamente por el Señor. Y eso es lo que tenemos que entender. Por eso el reino de los cielos es una elección personal, no una imposición. Segundo, por eso el reino de los cielos no es para todos, sino para el que quiere. Un pastor tiene que buscar a sus ovejas, preguntar que todo esté bien, pero no puede obligarlas a estar donde no quieren estar, o ir donde no quieren ir, a participar de lo que no quieren participar. La palabra es clara y la palabra es para todos. Todos la escuchan, pero solo el que la recibe la va a vivir. Y a nadie podemos obligar a vivir de esa manera. Y por último, por eso el que quiere debe vivir de acuerdo al reino y no a su criterio o conveniencia. Y esa va a ser la forma en que se puede distinguir una persona que ha elegido al Señor de otra que ha elegido seguir viviendo el mundo. Hay gente simpatizante, hay gente buena, como mirábamos aquí en Mateo 7, pero no todos van a entrar al reino de los cielos, sino todo el que hace la voluntad de Dios y aquel que soporta la tentación, la prueba. Aunque eso nos lleve a la muerte. ¿Está la gente dispuesta a eso? ¿Estamos nosotros dispuestos a mantenernos fieles hasta la muerte? No hay nada que nos mueva el piso. Termino diciendo, la determinación es más que la emoción.
la determinación es más que un anhelo, porque cuando las cosas no salen como queremos, seguimos ahí, y seguimos en pie, y seguimos adelante. Esa es la diferencia.